Bienvenidos a Criptoanálisis, un feliz lunes, un feliz arranque de semana. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Vamos a ver cierres semanales, importantes esos cierres semanales que tuvimos el día de ayer. Bitcoin en cuanto a la capitalización se sigue manteniendo por encima de los 500,000 millones de dólares. Un gráfico muy importante que hay que estar atentos, que hay que mirar. Yo realmente no entiendo cómo algunos analistas ni siquiera tienen en cuenta este gráfico y es importante tenerlo en cuenta, así que le echaremos un vistazo. Haré el análisis técnico obviamente. Bitcoin tuvo un pequeño movimiento al alza el día de ayer, volviendo a reclamar los 28,000 dólares, pero una vez más, gente, seguimos igual, seguimos dentro del mismo rango. También voy a aprovechar que Bitcoin no se está moviendo mucho para hablar sobre el volumen y explicar un poco el tema del volumen, ya que veo mucha gente confundida con lo que es el volumen. Ayer nomás, en el vídeo de ayer, en un comentario alguien comentaba dando a entender que porque había poco volumen el precio tenía que caer. Esto es un error que cometen muchos novatos, que comete mucha gente que está iniciando. El volumen no es indicación de que el precio vaya a caer o vaya a subir. Ojo. Esto es muy importante saberlo desde un principio. Se los mostraré. Ustedes saben que a mí me gusta hablar con gráficos, con datos y con fuentes. Les mostraré un artículo que habla sobre el volumen. Lo mostraré para que ustedes entiendan qué es realmente el volumen. Y también voy a aprovechar para hablar un poco sobre MicroStrategy. Y una noticia que salió hace unos días, que el Banco de América había comprado acciones de MicroStrategy justo en este primer trimestre. Le echaremos un vistazo qué está pasando ahí y preguntarnos por qué. ¿Por qué el Banco de América y otras instituciones están comprando acciones de MicroStrategy? Así que, gente, esto es todo lo que vamos a ver en el vídeo ahí. Creo que no se me olvida nada más, así que vamos allá. Y gente, si se quieren aprovechar de estos movimientos al alza, movimientos a la baja, usen BingX, link en los comentarios del vídeo. Plataforma muy sencilla de usar, y cuando ustedes abren una cuenta con ese link les van a dar esta monedita de aquí, cuenta VST, y con esas monedas virtuales podrán practicar, podrán hacer trading sin necesidad de arriesgar su propio dinero en mercado y en tiempo real. Así que BingX, link en los comentarios del vídeo. Bueno, vamos a empezar por este gráfico, gente. Vamos a empezar por este gráfico de la capitalización total de Bitcoin. Para aquellos que no sepan ponerlo, sencillamente escriben BTC y lo tienen aquí, Market Cap BTC. ¿Por qué es importante tener en cuenta este gráfico? Es básicamente el dinero que ahora mismo, la capitalización total, en este caso de Bitcoin. Entra capitalización, sube la capitalización, sube el precio. Cae la capitalización, sale dinero del mercado, cae el precio de Bitcoin. Y esto es un gráfico que ya he comentado bastante en vídeos anteriores. Y mirar dónde está ahora mismo Bitcoin desde que ganó este 1.61 de las extensiones del Fibonacci hace 4 semanas, ya esta sería la 5ª semana. Mirar cómo ha mantenido ese nivel de soporte. Por eso esos mínimos también que comentaba en el vídeo de ayer, esos mínimos semanales también en el precio son tan importantes de zona de soporte ahora mismo, y por eso Bitcoin es el nivel importante que tiene que seguir manteniendo. Y mientras Bitcoin siga manteniendo ese nivel, yo personalmente no voy a pensar que vamos a ver grandes caídas. Y es lo mismo en cuanto a la capitalización de Bitcoin. Desde que aquí en la semana del 13 de marzo volvió a recuperar la zona o la capitalización de los 500,000 millones de dólares, no la ha vuelto a perder. Anterior zona de soporte también por esta zona de aquí, zona de resistencia por allá en diciembre del 2020, cuando finalmente Bitcoin rompe su máximo histórico, va ganando estos niveles de las extensiones del FIBO. Esto me cansé de comentarlo en ese entonces, y como siempre muchos se burlaban, pero mirar cómo aquí fue testeando
esos niveles los iba ganando e iba testeando los siguientes niveles de las extensiones del FIBO. Y mirar aquí en esta zona en diciembre del 2020 cómo testea por primera vez Bitcoin la capitalización de los 500.000 millones de dólares, zona de resistencia, finalmente rompe y continúa con su movimiento al alza. Aquí en esta zona, cuando Bitcoin empieza a caer, empieza a romper estos niveles que también sirven como zonas de soporte, resistencia. Mira aquí en esta zona de soporte, finalmente rompe el 2.72. ¿A dónde va a testear? Va a testear el 1.61, rompe, va a testear el 1.27, rompe y finalmente Bitcoin testeó el 100% de todo este movimiento. Aquí lo pierde momentáneamente, lo vuelve a recuperar. ¿A dónde va a testear? Va a testar el 1.27, gana ese nivel, subida, zona de anterior, resistencia, 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 anterior zona de resistencia, nuevo soporte, soporte, soporte. Mirar todas estas velas semanales cerrando por encima del 1.27, ¿cuál era el próximo nivel a testear? El nivel del 1.61. En esta vela no solo testeó ese nivel, además cerró por encima de ese 1.61 y desde el 13 de marzo, la semana del 13 de marzo, Bitcoin se ha estado manteniendo a nivel semanal, ha estado teniendo velas semanales cerrando por encima de ese 1.61, cerrando por encima, manteniendo la capitalización. Esto en sí es una indicación bastante positiva. Y hasta que la capitalización, o yo personalmente, hasta que no vea velas semanales cerrando por debajo de este 1.61, cerrando por debajo de esa capitalización de los 500.000 millones de dólares aproximadamente, como lo vimos aquí, por ejemplo, en esta vela, no voy a pensar que vamos a tener grandes caídas. Ahora, con respecto al precio, que es lo interesante y lo importante también de la semana pasada, que finalmente Bitcoin esta semana, a pesar de que han sido 3 semanas de consolidación, 3 semanas de poco movimiento, mira los cuerpos muy pequeños, pero esta vela semanal ha cerrado por encima de la zona de los 28.300 dólares aproximadamente. Es el cierre semanal más alto desde esta zona de aquí, desde junio del 2022. No teníamos, y ustedes han visto que esta vela semanal fue la primera vela semanal cerrando por encima de la zona de los 28.000 dólares aproximadamente, y esta semana de aquí ha sido la primera vela semanal que tenemos cerrando por encima de los 28.300 dólares desde junio del 2022, con lo que bueno, también es una buena indicación. Ahora vamos con el gráfico diario, y también antes de ir con la historia que les quiero mostrar, la dejaré para el final, así que no se vayan, que es hasta el final del vídeo, y voy a aprovechar también el gráfico diario para hablar con respecto al tema del volumen. Bueno, podemos primero, a nivel de acción del precio, vimos que el día de ayer tuvo un movimiento al alza, pero seguimos dentro del rango, y Bitcoin una vez más testeando esa zona de los 28.500 aproximadamente en estos momentos. Pero mirad, lo importante, y vuelvo y lo repito y lo vengo diciendo durante ya varios vídeos, mientras Bitcoin se siga manteniendo por la parte media alta del rango, para mí las probabilidades son más altas de que finalmente Bitcoin termine de romper esta zona de resistencia y continúe con su movimiento al alza, con lo que el soporte en el corto plazo importante y a vigilar son esa zona de los 27.500 dólares. Pero ¿qué quiero comentar con respecto al volumen? Alguien comentaba, hay poco volumen, el precio tiene que caer. Básicamente es lo que decía. ¿Y es así o no es así? Vamos a verlo. Primero, ¿qué es el volumen? Para que se entienda, para aquellos que no sepan o sean nuevos, esto es importante saberlo. No hay volumen vendedor, no hay volumen comprador. Si ustedes escuchan a alguien decir que el volumen vendedor o el volumen comprador, es que no tienen ni idea de lo que está hablando. Eso para empezar. ¿Qué es el volumen? Básicamente el volumen es la cantidad total de acciones o contratos negociados por un valor específico. El volumen de negociación se refiere al número total de acciones
o contratos intercambiados entre compradores y vendedores. Por cada compra hay una venta, por cada venta hay una compra. El volumen de operaciones es una medida de la actividad y liquidez del mercado durante un periodo de tiempo determinado. Los volúmenes de negociación más altos se consideran más positivos que los volúmenes de negociación más bajos porque significan más liquidez y una mejor ejecución de órdenes. Pero ustedes no ven aquí que a mayor volumen el precio tiene que subir o a menor volumen el precio tiene que caer. No, se consideran cuando el volumen es alto, básicamente es que está habiendo mucha negociación en ese activo en un periodo determinado. Cuando los valores se negocian más activamente, su volumen de negociación es alto, y cuando los valores se negocian menos activamente, su volumen de negociación es bajo. Con lo que básicamente lo que significa que haya poco volumen es que ahora mismo está habiendo poca negociación. Hay poca liquidez, hay poca negociación. ¿Por qué puede ser esto? Puede ser por muchos factores. Después de movimientos al alza como el que tuvimos aquí de manera bestial, es normal que haya periodos de consolidación. Haya periodos donde el precio consolide, se frene antes de continuar con su siguiente movimiento. También puede ser, hemos estado en una semana festiva, por ejemplo diciembre. Diciembre suele ser un mes con poco volumen. ¿Por qué? Pues porque toda la gente está de vacaciones, está por ahí con su familia, está pensando en otras cosas, todos los traders, etcétera, etcétera. Hemos tenido también y venimos de una semana festiva, con lo que también es normal que precisamente tengamos poco volumen. Hoy es festivo en Estados Unidos, con lo que es muy viable que sigamos teniendo poco volumen y que haya poco movimiento el día de hoy. Y mirar, el volumen informa a los inversores sobre la actividad y la liquidez del mercado. Mayores volúmenes de negociación para un valor específico significan mayor liquidez, mejor ejecución de órdenes y un mercado más activo para conectar a un comprador y un vendedor. Cuando los inversores, y mirar, ojo a esto contradice totalmente lo que les acabo de comentar con respecto a que si hay poco volumen el precio tiene que caer. Cuando los inversores dudan sobre la dirección del mercado, el volumen de negociación de futuros tiende a aumentar, lo que a menudo hace que las opciones y los futuros sobre valores específicos se negocien más activamente. Incluso cuando hay más volumen, es justo cuando los inversores dudan sobre la dirección del mercado. ¿Por qué? Porque está habiendo más batalla, está habiendo más guerra. Aquellos que quieren hacer que el precio suba, aquellos que quieren hacer que el precio caiga, hay una batalla, hay mucha negociación y por eso tenemos altos volúmenes. Vamos a verlo en los gráficos, vamos a verlos. Los gráficos están ahí para algo. Mirad, este es el movimiento de consolidación que hemos tenido durante estas últimas 3 semanas y es verdad que tenemos un volumen descendente. ¿Qué ha pasado anteriormente en movimientos de consolidación anteriores grandes durante muchos días? Por ejemplo, aquí en esta misma zona, mirar cómo el volumen fue también bastante bajo y luego mirar cómo el precio tuvo un movimiento al alza. Pero mirar este otro movimiento de aquí. Bitcoin en esta zona, yo lo recuerdo bastante porque yo estaba y hacía vídeos, ya tenía el canal y hablé mucho sobre esta zona y comentaba que el precio podía seguir subiendo. Es más, Ethereum en este movimiento de aquí, y hay un vídeo con respecto a esto, rompió antes el rango por la parte superior antes de que lo hiciera Bitcoin, y es algo que también hemos visto hace unos días que Ethereum finalmente ha roto la zona, la parte alta del rango en el que estaba metido, en el que está metido Bitcoin ahora mismo. Y mirar, Bitcoin aquí estaba metido dentro de este canal paralelo, vamos a marcarlo, y mirar en esta zona de aquí, mirar cómo el volumen desciende, con lo que sí, el precio tiene que caer porque hay poco volumen, porque el precio no se desplomó y al contrario el precio continuó con su movimiento al alza. ¿Lo ven? Pero es que además esto comparado con el volumen que estamos teniendo ahora, este indicador tiene una EMA, una MA, y mirar cómo
aquí estaba por debajo de la media del volumen de los días anteriores. ¿Lo ven? Tal cual lo hemos visto y lo estamos viendo en esta zona de aquí. ¿Lo ven? Ahora, 2019, que comparaba el movimiento ayer en ese vídeo, que es este movimiento de aquí. Mirar el volumen. También había disminución en el volumen. Gran parte de todo este movimiento estaba por debajo de esa media. Es más, tuvimos un incremento del volumen en este retroceso que tuvo aquí Bitcoin, pero el precio no se desplomó, no siguió cayendo. Al contrario, en esta zona el precio de Bitcoin continuó con su movimiento al alza. ¿Lo ven? Con lo que vuelvo y lo digo, el volumen no es un indicador de que el precio tenga que caer o tenga que subir. Es más, mirar aquí en esta zona, en este rango de acumulación después de una gran caída y antes de esta gran subida. Mirar el volumen, prácticamente bajo, poco volumen, por debajo de la media. ¿Lo ven? ¿Qué hizo Bitcoin? ¿Desplomarse? No, Bitcoin aquí en esta zona continuó con su movimiento al alza. Con lo que no es una indicación, el que haya poco volumen no es una indicación de que el precio se tenga que desplomar. Sencillamente es una indicación de que hay poca negociación y de que hay poca liquidez. Si es verdad que cuando hay poca liquidez en un mercado, en un activo, es mucho más fácil mover el mercado, pero tanto para arriba o tanto como para abajo. Lo importante con respecto al volumen, para ya ir terminando, es que vaya acompañando el movimiento. Por ejemplo, si Bitcoin rompiera la zona de resistencia con volumen y vemos entrada del volumen, esa es la tercera ley de Wyckoff, que la comento tanto en este canal. Habría una armonía entre ese movimiento al alza y el esfuerzo que es el volumen. O al contrario, si Bitcoin finalmente decide romper la zona de soporte importante y además vemos que también el volumen acompaña, entonces esa sí podría ser una indicación de que podríamos ir viendo movimientos a la baja. Ahí es cuando sí el volumen nos puede dar indicaciones de o confirmar sobre todo el movimiento que estamos viendo en el precio. De todos modos, estoy usando el gráfico de Coinbase. Muchos dirán, oye, pero estás usando solo el volumen de un exchange. Sí, es así, pero bueno, Coinbase es digamos, el exchange americano regulado, donde en teoría, pues, los inversores americanos son los que compran o invierten, pero de todos modos yo lo he estado mirando en otros gráficos también y más o menos podemos llegar a la misma conclusión. Y gente, si valoran mi trabajo, les agradecería un like, un me gusta, comenten ustedes qué piensan y si todavía no están suscritos, por favor considerar suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Bueno, para ir terminando, vamos con el tema de MicroStrategy. Ya sabemos que MicroStrategy compró más de 1000 bitcoins hace poco y ahora mismo esta empresa holdea 140,000 bitcoins, aproximadamente más de 4,000 millones de dólares. Es la empresa más grande pública americana, y cuando digo pública es que cotiza en bolsa con la mayor exposición a Bitcoin. Es una de las ballenas, o la empresa ballena más grande con esta cantidad de Bitcoin. ¿Y esto por qué es interesante y por qué es importante? Porque según esta otra cuenta también, MicroStrategy ahora mismo tendría uno de cada 150 Bitcoins disponibles. Pero es que además, según este otro tweet, y hace poco vimos que el Banco de América compraba acciones de MicroStrategy justo este primer trimestre. Pero no solo, el Banco de América, BlackRock y también Fidelity, mirar aquí los porcentajes de aumento enormes, sobre todo los dos más grandes son el de Banco de América y el de Fidelity, más de un 28,000% y más de un 47,000% aquí el Banco de América. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esta gente está comprando acciones de MicroStrategy? Si Bitcoin es un Ponzi, si Bitcoin es una estafa, si Bitcoin se va a cero, si Bitcoin lo de siempre, ¿por qué estas empresas y sobre todo por qué un banco tan importante
en Estados Unidos está comprando acciones de MicroStrategy. Si en teoría esta empresa está muy expuesta a Bitcoin, y hemos visto que mientras Bitcoin ha caído, las acciones de MicroStrategy han caído también. Y ahora estamos viendo que Bitcoin está subiendo y MicroStrategy también, las acciones de esta empresa han estado subiendo. Con lo que una pregunta también que nos podríamos hacer es, si Bitcoin es una estafa o Bitcoin se va a cero, ¿por qué una empresa de estas invertiría en una empresa como MicroStrategy que está tan expuesta a Bitcoin? Y mirar este artículo, buscando una manera de exponerse a Bitcoin. La compra de acciones de MicroStrategy es un proxy que utilizan las empresas de Estados Unidos para obtener exposición a Bitcoin. En este país las grandes entidades tienen opciones limitadas para apostar por la apreciación a largo plazo de Bitcoin. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos se ha negado a aprobar un fondo cotizado en bolsa, un ETF de Bitcoin al contado, lo que obliga a las empresas a obtener una exposición indirecta. Estas empresas incluyen al Banco de América, que compró más de 226,000 acciones de MicroStrategy, y los administradores de fondos y activos BlackRock y Fidelity, que compraron 10,800 y 96,800 acciones respectivamente solo en el primer trimestre del 2023. Con lo que la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué? ¿Por qué están invirtiendo en MicroStrategy? ¿Por qué una empresa, por qué un banco tan importante en Estados Unidos está comprando acciones de MicroStrategy cuando esta empresa está tan expuesta a Bitcoin y que cualquier o todo lo que pase en Bitcoin va a afectar directamente a MicroStrategy? Y más teniendo en cuenta qué está pasando con los bancos en Estados Unidos, con lo que, bueno, ahí se los dejo. Me gustaría saber su opinión. Por favor, comenten con respecto a esto que les acabo de contar. Bueno, gente, es todo por hoy. Probablemente un vídeo más largo de lo habitual, pero para mí el conocimiento no tiene tiempo. Gente, les agradecería un like, un me gusta. Comenten ustedes qué piensan. Si tú que estás viendo este vídeo todavía no estás suscrito, te agradecería que te suscribieras y activaras la campanita en las notificaciones. Y si no es mucho pedir, por favor darle a compartir. Gracias. Hasta luego.